Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos una bomba de relojería que va a explotar en nuestras manos. Prepárense porque vamos a hablar de alguien que creíamos conocer, alguien que parecía tener su vida perfectamente en orden, o al menos, eso nos vendieron. Sí, estoy hablando de la talentosa y hermosa Demet Özdemir. Pero lo que descubriremos hoy sobre ella y, ojo, sobre su relación con el apuesto Can Yaman, va a hacer que se les caiga la mandíbula. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, porque créanme, lo que les voy a contar hoy es de esos que marcan un antes y un después. Durante mucho tiempo, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el sueño de muchos. Se conocieron en el set de Erkencikus y la química entre ellos era tan palpable, tan ardiente, que traspasaba la pantalla. Los fans los adoraban juntos, los veían como la pareja perfecta, esos dos tórtolos que parecían hechos el uno para el otro. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su romance. Cada aparición juntos era analizada hasta el mínimo detalle, buscando señales de ese amor que parecía tan real, tan innegable. Y sí, en su momento todo indicaba que así era. Compartieron momentos dulces, se dedicaron palabras bonitas, y el público creyó en esa fairytale moderna. Era la narrativa ideal, la que todos queríamos creer, la de dos estrellas que se enamoraban en la cumbre de su éxito, forjando un vínculo que parecía indestructible, alimentando la fantasía de millones. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y la realidad puede ser mucho más compleja, y a veces más dolorosa. La relación de Demet y Can tuvo altibajos, y aunque intentaron mantenerla bajo perfil, los rumores nunca cesaron. Hubo rupturas, reconciliaciones y siempre un aura de misterio rodeándolos. Cada vez que surgía una noticia, la marea de especulaciones crecía, y los fans se dividían entre la esperanza de una reconciliación y el temor a que el cuento de hadas se estuviera desmoronando. Fue un tira y afloja constante, una montaña rusa emocional para quienes seguían sus vidas de cerca. Hasta que, de repente, todo pareció terminar. Cada uno siguió su camino, y aunque ambos han hablado de su experiencia con la serie y su trabajo juntos, las declaraciones sobre su relación personal han sido, por decirlo suavemente, escasas y medidas. Mantuvieron una cautela casi profesional, dejando que el tiempo y la distancia hablaran por sí solos, o al menos, eso pensábamos. Y es aquí donde entra la gran sorpresa de hoy. Recientemente Demet Özdemir ha roto su silencio. Y no ha sido un silencio cualquiera, sino uno cargado de revelaciones que nos dejan helados. No estamos hablando de una simple confesión de sí, salimos y ya no estamos juntos. No. Demet ha abierto la caja de Pandora, y lo que ha salido de ella sobre Can Yaman y aquí viene lo jugoso, otra mujer, es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Ha decidido que ya no quiere seguir alimentando la ambigüedad, que es hora de ofrecer una perspectiva distinta, una que rompe con la imagen pública que se había construido. Imaginen la escena, Demet en una entrevista íntima, mirando a la cámara, con una expresión que mezcla resignación y una pizca de tristeza, pero también con una determinación férrea. Ella decide que es hora de poner las cartas sobre la mesa, de aclarar los rumores, de contar su versión de los hechos. Y lo que cuenta es devastador para quienes idealizaron esa relación. No es una entrevista de moda, ni de promoción. Es un espacio para la reflexión profunda, para la catarsis, para la búsqueda de la verdad. Según las palabras de Demet, la historia no fue tan idílica como se pintó. Y no solo eso, sino que la presencia de otra persona en la vida de Can mientras él estaba con ella, o al menos en una etapa crucial de su relación, es lo que ha causado el mayor impacto. Demet no se anda con rodeos. Explica que hubo momentos de confusión, de dudas, y que la confianza se vio seriamente dañada. No se trata de celos infundados o de simples malentendidos. Parece que hubo una traición, una que Demet ha decidido finalmente exponer al mundo. Las palabras fluyen cargadas de emoción, pero con una claridad que desarma. Describe un escenario donde la autenticidad de la relación se vio comprometida, donde las acciones de Can no se correspondían con las promesas o las expectativas. ¿Y quién es esta misteriosa otra mujer? Aquí es donde la intriga se dispara. Demet no ha dado un nombre explícito, pero las pistas que deja son suficientes para que la imaginación vuele.
Habla de una situación incómoda, de darse cuenta de que no era la única en la vida de Khan, o al menos de que él mantenía una conexión especial con alguien más mientras intentaba construir algo con ella. No es un detalle menor, es el núcleo de la decepción, la grieta que lo agrietó todo. La mención de esta tercera persona introduce un elemento de drama shakespeariano, elevando la historia de un simple rompimiento a un relato de engaño y dolor. Piensen en esto, la relación de Demet y Khan se hizo pública en un momento en que ambos estaban en la cima de su popularidad. La presión mediática era inmensa. Es posible que esta otra mujer fuera alguien del entorno de Khan, quizás alguien con quien tenía una historia previa o una conexión secreta. Las teorías son muchas y todas apuntan a un escenario complejo y doloroso para Demet. Se habla de compañeras de reparto, de antiguos amores, de personas cercanas a su círculo. La falta de un nombre concreto solo aviva las llamas de la especulación, haciendo que cada detalle sea examinado con lupa. Lo más impactante de la confesión de Demet es la forma en que lo expresa. No hay rencor evidente, no hay ataques directos, pero sí hay una claridad meridiana. Ella simplemente cuenta lo que vivió, lo que sintió, y cómo esa situación la llevó a tomar la decisión de poner fin a la relación. Habla de decepción, de la necesidad de protegerse a sí misma, de la importancia de la honestidad en una pareja. Su relato está impregnado de una madurez conmovedora, de un reconocimiento de que, a veces, el amor no es suficiente si no va acompañado de lealtad y transparencia. No busca culpar de forma destructiva, sino más bien ofrecer un testimonio de lo que vivió y cómo la afectó. Las implicaciones de estas declaraciones son enormes. Para los fans que los amaron como pareja, es un golpe duro ver que la realidad detrás de cámaras era tan diferente. Es la desilusión de un sueño, la caída de un ídolo. Para quienes admiraban a Demet por su fuerza y su carrera, estas palabras confirman su integridad y su valentía al enfrentar una situación difícil y exponerla para su propia sanación y para informar a quienes la siguen. Demuestra que su fortaleza no es solo profesional, sino también personal, y que está dispuesta a ser honesta sobre sus experiencias, incluso cuando son dolorosas. Y no podemos olvidar el impacto en Khan Yaman. Si bien él aún no ha respondido públicamente a estas declaraciones, es inevitable que se vea afectado. La narrativa de su vida sentimental cambia drásticamente con estas nuevas revelaciones. Se abre un debate sobre la lealtad, la transparencia, y cómo manejamos nuestras relaciones bajo el escrutinio público. La imagen pública de El Galán Perfecto se ve empañada, y la atención ahora se centra en la profundidad de sus acciones y la veracidad de sus sentimientos. Demet, en sus palabras, también hace hincapié en la importancia de su propio crecimiento personal. Explica que a pesar de la dificultad de la situación, aprendió mucho sobre sí misma, sobre lo que busca en una relación y sobre la importancia de poner límites. Es un testimonio de resiliencia, de cómo una experiencia dolorosa puede convertirse en una fuente de fortaleza. Ella no se presenta como una víctima sumisa, sino como una sobreviviente empoderada, que ha transformado el dolor en aprendizaje. Imaginen la presión a la que estuvo sometida Demet durante todo ese tiempo. Constantemente en el ojo del huracán, con cada paso, cada palabra, cada gesto, analizado por miles de personas. Tener que lidiar con una posible infidelidad, o al menos con una falta de exclusividad, mientras se enfrenta a una fama estratosférica, debe haber sido una carga insoportable. El escrutinio público añade una capa de complejidad a cualquier problema personal, amplificando el dolor y la vergüenza. Y es precisamente esta valentía, esta honestidad brutal, lo que hace que la confesión de Demet sea tan poderosa. Ella no buscó la venganza ni el escándalo por el escándalo. Buscó la verdad, su verdad, y la compartió de manera madura y reflexiva. Esto nos enseña que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los posados, hay personas reales con vidas reales, con corazones que sufren y que sanan. Demuestra que la industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, también tiene sus sombras, y que la autenticidad es un valor preciado. La revelación de que Khan Yaman no estaba solo, o que su atención estaba dividida, pone en perspectiva muchos de los momentos que compartieron públicamente. ¿Eran gestos de amor genuino o parte de una fachada? Esa es una pregunta que ahora queda en el aire, y que solo Demet y Khan conocen la respuesta completa. Cada foto romántica, cada mensaje cariñoso, ahora se mira con una nueva luz, una luz que puede revelar una realidad diferente a la que se nos presentó. Lo que sí queda claro es que Demet ha cerrado un capítulo. Al hablar de ello, al exponer la situación,
se libera de la carga del secreto y de la especulación constante. Es un acto de empoderamiento personal, una forma de retomar el control de su propia narrativa. Y oh mis amigos, es algo que todos podemos aprender. La honestidad con uno mismo y con los demás es a menudo el primer paso hacia la sanación. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando en quién podría ser esa otra mujer. Las teorías más populares apuntan a posibles compañeras de trabajo de Khan, o incluso a alguien de su pasado. Pero sin una confirmación directa de Demet, todo queda en el terreno de la especulación. Lo importante aquí no es tanto identificar a la persona, sino entender el impacto que tuvo en la relación y en Demet. La especulación es parte de nuestro rol como detectives de la farándula, pero debemos recordar que hay vidas reales detrás de los titulares. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital, donde todo se expone y se comparte. Nos recuerda que la comunicación, la honestidad y la exclusividad son pilares fundamentales para construir confianza. Y que a veces las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, esconden realidades mucho más complejas y dolorosas. La era de las redes sociales ha creado una cultura de transparencia, pero también ha intensificado la presión y la exposición, haciendo que las relaciones sean aún más vulnerables. Para concluir, la ruptura de Demet Özdemir con el silencio ha sido un evento significativo. Sus palabras sobre Can Yaman y otra mujer no solo han sorprendido a los fans, sino que también han abierto una ventana a la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo de la fama. Ha demostrado una vez más su fortaleza y su integridad, y nos ha recordado la importancia de la verdad, por difícil que sea. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos desentrañado uno de los secretos mejor guardados del panorama mediático turco, y la verdad, nos ha dejado pensando. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, y que hayan compartido este momento de descubrimiento conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Se esperaban esto? ¿Qué creen que significa para el futuro de ambos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció tan impactante y revelador como a mí, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustan este tipo de contenidos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, porque esta noticia no la pueden dejar pasar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis detectives de la farándula. Adiós.